Noten cómo el texto enfatiza la grandeza del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no enseña que este amor haya sido manifestado a personas que lo merecen, sino todo lo contrario, a personas que no merecen ser amados, a personas que no merecen su compasión y que lo único que merecen es la ira de Dios en lugar de su amor. En esta porción del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que muchos de ustedes conocen, nosotros tenemos una escena muy interesante. Y es la escena de un maestro de Israel que va a la presencia del Señor Jesucristo y lo hace de noche. Me imagino que muchos de ustedes saben la razón por la cual lo hizo de noche. Él no quería identificarse con este Jesús que era tan criticado por su propia clase, los fariseos. Así que él decide ver a este hombre de noche. Y hay una conversación que tiene lugar en todo el capítulo 3 entre Nicodemo, el Señor Jesús, y las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesucristo en los primeros 8 versículos le muestra a Nicodemo la necesidad de la obra regeneradora del Espíritu Santo para que alguien pueda tener la vida eterna. En otras palabras, y en palabras de Jesucristo, Él le dice que sin el nuevo nacimiento no hay entrada al cielo. Pero Jesucristo no se para en la inquietud que Nicodemo trajo, sino que Él siguió explicándole a Nicodemo el plan de Dios para que eso pudiera suceder, haciendo referencia a un evento que aconteció en el éxodo de Israel, del cual Jesús sabía que Nicodemo era una persona muy conocida. Él le habla del momento en el que Dios envió serpientes al pueblo de Israel. Versículo 14, vayan conmigo allá. Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Y para qué? Versículo 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. En aquel evento que sucedió en el Éxodo, el pueblo había murmurado en contra de Moisés y estaba molesto con Moisés y por ende molesto con Dios. Dios envía serpientes venenosas que le pican y cuando Moisés intercede, Dios le dice, mira, pon una serpiente en un asta y todo aquel que mire a la serpiente, en otras palabras, que tenga fe, que crea, será librado del veneno de la serpiente y así fue. Ahora el Señor Jesús le dice para que todo aquel que en Él cree, es decir, ahora no solamente se trata de la serpiente, ahora soy yo. Este es el diseño de Dios, Nicodemo, que el Cristo, Jesús, sea levantado en la cruz, sea muerto, para que todo aquel que le mire, que crea, que ejerza fe en su sacrificio, tenga vida eterna. Y lo que Cristo les enseña a Nicodemo aquí no es otra cosa que el evangelio de la salvación. Mis amados hermanos y mis amigos, en esto consiste el evangelio. Que el Hijo de Dios descendió del cielo para ser levantado y muerto en una cruz por el pecado de su pueblo y que todo aquel que cree en esto de corazón es salvo. Pero el Señor no se queda ahí, sino que el Señor ahora va más lejos y presenta no solo el evangelio, sino que ahora nos revela el corazón de este evangelio. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué ha entregado Dios el evangelio de la salvación? ¿Por qué ha entregado a su Hijo? Dice Cristo que la razón es porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, el fundamento del evangelio de la salvación es el amor redentor de nuestro Dios. Mis hermanos,
De no ser por el amor de Dios, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sentenciados a una condenación eterna en el infierno. Pero la razón por la cual estamos aquí en esta mañana, por la cual adoramos a Dios, por la cual podemos identificarnos con Dios, es porque Dios es amor. El amor de Dios es el fundamento del evangelio que nos fue predicado, el cual oímos y por el cual nosotros somos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué hizo Dios en base a este amor? ¿Simplemente decir que Él nos ama? El texto nos dice que Dios por amor dio a su Hijo unigénito. Dios manifestó su amor por pecadores entregando a su Hijo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Dios no solo habló de amor, sino que estuvo dispuesto a sacrificarse por amor y por eso entregó a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Y es precisamente en esta declaración que nosotros encontramos el corazón de nuestro texto. Todas las verdades que brotan de él están centradas en el hecho de que por amor Dios entregó a su Hijo unigénito. Y esta mañana lo que yo deseo hacer aquí junto con ustedes es abrir esta verdad para que nosotros podamos entenderla mejor. Que al salir de este lugar hayamos visto de una manera más clara el profundo amor de Dios. Y para hacerlo, yo quiero responder a 3 preguntas básicas junto con ustedes. Primero, ¿qué significa que Dios entregó a su Hijo? Segundo, ¿qué le movió a entregarle? Y tercero, ¿cuál fue el propósito o la intención de Dios al entregarle? Veamos primeramente qué significa que Dios entregó a su Hijo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice lo siguiente. Vayan conmigo por favor al capítulo 2 de Filipenses. Allí nos presenta una descripción de lo que significó para el Señor Jesucristo venir a este mundo. Vayan allá, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice aquí el apóstol Pablo a partir del versículo 6, el cual, hablando de Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y yo quiero que nosotros veamos esta escena más de cerca. Él está presentando aquí cómo la segunda persona de la Trinidad se humilló de manera voluntaria, despojándose de su gloria y vistiéndose de humanidad para entrar en este mundo. Pero ahora añade en el versículo 8 lo siguiente: hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos y mis amigos, su humillación no consistió únicamente en hacerse semejante a nosotros, sino que además se hizo obediente, llegando a morir en la cruz. Y es en estos 2 actos, la encarnación y la crucifixión, que nosotros encontramos la esencia de lo que significa que Dios entregó a su Hijo. Dios entregó a su Hijo cuando se separó de Él, cuando le envió a este mundo a tomar forma de siervo, cuando permaneció en los cielos en su gloria y le apartó de su presencia especial para que Él cumpliera su parte en el pacto eterno. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo estaba muy consciente de esta realidad. En Juan capítulo 3, versículo 13, Él dijo específicamente que Él sabía que Él había bajado del cielo. En otra ocasión Él declaró: Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiese.
Y aún en otra ocasión expresó: salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Y esto es parte de lo que significa que Dios le entregó. Dios se separó de él. Aquella unión especial en la eternidad fue en cierto sentido separada cuando el Hijo descendió de los cielos a la tierra para encarnarse, para tomar forma de siervo. Cristo eternamente había disfrutado de la comunión íntima con el Padre, pero ahora Él había descendido para estar con nosotros. Pero que Dios le entregó significa también que Dios le puso en manos de pecadores, en las manos de sus enemigos y finalmente en las manos de su propia justicia. Así como los condenados son entregados a sus ejecutores, así el Padre le entregó para ser ejecutado aún por su propia justicia. Escuchen cómo lo dice Romanos capítulo 8. Dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá juntamente con Él todas las cosas? Dios lo entregó cuando no lo eximió, cuando no le libró, cuando no dejó nada de su Hijo que no fuera expuesto al castigo por nuestros pecados. Mis hermanos, toda la ira de Dios, todo el peso de la ley, todos los tormentos del infierno cayeron sobre Él por causa del pecado de su pueblo. Y si ustedes recuerdan, el Hijo le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Padre, habiendo escuchado al Hijo, no le eximió, no lo perdonó. Y esto significa entregarlo. Como vemos, que Dios entregó a Cristo significa que Dios se separó de Él, que no lo eximió, sino que lo dio para que muriera una muerte, y la muerte de un criminal. Dios entregó a su Hijo, Dios se separó de Él y lo envió a este mundo para que Él sufriera toda la ira de Dios sobre sus espaldas. Pero nos preguntamos en segundo lugar, ¿qué movió a Dios a entregarle? ¿Por qué Dios hizo algo como eso? ¿Por qué se separó de su Hijo? ¿Por qué lo envió a sufrir en manos de sus enemigos? Dice el versículo nuestro: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mis hermanos, mis amigos, fue por amor al mundo. Fue por amor a este mundo. Y el término mundo aquí no apunta hacia todas las cosas creadas, sino que apunta claramente a los hombres pecadores. Noten cómo dice el texto: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Se está hablando de personas que están perdidas, condenadas, de pecadores, pecadores que vienen de toda clase de lengua, de tribu, de nación, de raza, para que todo aquel, no importa quién sea ni de dónde sea, pueda escapar de esa condición en la que se encuentra desde su nacimiento, porque somos hombres pecadores. ¿Por qué entregó Dios a su Hijo? Por amor a personas pecadoras de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Si nosotros quisiéramos traducir el texto de otra manera, pudiéramos decirlo de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios a los pecadores de toda lengua, raza, tribu o nación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando Dios entregó a su Hijo para ser molido bajo su ira, para ser destruido en la cruz a mano de sus enemigos, lo hizo para salvar a pecadores. Pecadores.
Noten cómo el texto enfatiza la grandeza del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no enseña que este amor haya sido manifestado a personas que lo merecen, sino todo lo contrario, a personas que no merecen ser amados, a personas que no merecen su compasión y que lo único que merecen es la ira de Dios en lugar de su amor. El apóstol Pablo expresó esta verdad muy claramente en Romanos capítulo 8. Si pueden, por favor, acompáñenme allá. En el capítulo 5, Romanos capítulo 5, a partir del versículo 6. Escuchen cómo lo dice el apóstol Pablo aquí. Dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por quiénes murió Cristo? Por pecadores, por nosotros, por pecadores. Dice, puede ser que alguna persona muera por alguien bueno, pero Él murió por personas que eran pecadores. Cristo no vio nada bueno en nosotros, sino aborrecimiento, odio y enemistad en contra de Él. Tal vez usted dice, no, yo no creo eso. Miren el versículo 10 conmigo allí mismo. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados. Pablo dice, en el momento en que Cristo determinó venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario, separarse del Padre, sufrir bajo la ira del Padre, en ese momento Él estaba haciéndolo por personas que tenían aborrecimiento hacia Él. Yo te pregunto ahora mismo, cuando Dios te ve a ti, cuando Él mira tu corazón, ¿qué ve? ¿Piensas que Él está viendo a alguien que es bueno, que no le hace daño a nadie, que trata de cumplir con los mandamientos, que está buscándole? Escuche, este texto dice que Cristo vino a buscar a enemigos y a pecadores. Y si eso es lo que tú estás viendo, lo siento mucho. ¿Sabes por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por pecadores. Y hasta que tú no te veas como un pecador condenado que merece el infierno, no podrás venir a Él, no podrás ser objeto de su misericordia, de su amor. Eso es precisamente lo que Cristo quiso decir cuando Él dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no vine a llamar a personas que se consideraran a sí mismos como buenas. Yo vine a llamar a aquellos que están perdidos. Yo me imagino que todos ustedes han tenido la oportunidad de ver escenas donde hay personas que claman para que los salven dentro de algún peligro. Sálveme, sáqueme de este río que me estoy ahogando. Cuando una persona se siente seguro y sabe que está nadando seguro, no pide auxilio. El que pide auxilio es el que sabe que tiene problemas. Y Cristo está diciendo, yo vine a este mundo, ¿saben para qué? Para salvar a las personas que entienden, que saben que están en problemas, que saben que tienen una dificultad. Fue a esa clase de personas que Dios amó entregando a su hijo, impíos. Fue esta clase de amor que dio a luz el evangelio de salvación. Y por eso es que nosotros decimos que el amor de Dios es profundo, es glorioso y es incomprensible. De hecho, Juan lo expresó de la siguiente manera en su primera epístola. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y es como si Juan estuviera diciendo, es increíble, es asombroso, es algo que me causa conmoción pensar que Dios dio amor para salvarnos a nosotros, que somos personas que no somos dignos del amor ni de la misericordia de nuestro Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios.
Pero ¿saben qué? La grandeza del amor de Dios se puede apreciar con mayor intensidad cuando nosotros vemos esto que ha sucedido aquí, no desde la óptica nuestra, sino de la óptica de Dios. Cuando nosotros, en lugar de verlos como seres humanos, podemos trascender y ver cómo Dios vio lo que aquí sucedió. Consideramos la profundidad de este amor cuando vemos, por un lado, qué fue lo que Dios entregó. Dios, amados, entregó a su Hijo aquello que es lo más importante y precioso para Él, su unigénito, aquel con quien Él había compartido toda la eternidad pasada y había tenido una comunión íntima, una comunión deleitosa. Él dio a su Hijo, a quien Él llama mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él dio a aquel que es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, por quien Dios en su amor hizo todas las cosas y las entregó a aquel. Él es aquel que desde antes de la fundación del mundo había estado en íntima comunión con Dios. Es a este Hijo a quien Dios entregó. Por eso decimos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué estarías tú dispuesto a dar para salvar la vida de un amigo tuyo? ¿Tú entregarías a uno de tus hijos? Alguien rapta a un amigo tuyo, se lo lleva y te llaman a ti y te dicen, la única forma de salvar a tu amigo es si tú me entregas a tu hijo. Yo no creo que nosotros lo haríamos. Digo, a lo mejor tú dices, no, pero usted no me conoce para decir eso. Tal vez tú eres capaz de hacerlo por un amigo, pero por un enemigo. ¿Lo harías por un enemigo? ¿Darías a uno de tus hijos por alguien que te aborrece? Eso fue lo que Dios hizo. Dios entregó a su Hijo por personas que le aborrecíamos. Pero consideremos no solamente lo que Dios entregó, sino para qué le entregó. ¿Para qué se desprendió Dios del objeto de su amor y su deleite? ¿Saben para qué, mis hermanos? Para que fuera muerto, para que fuera hecho maldición, para que el pecado cayera sobre él, para que se burlaran de él, para que le escupieran en la cara, para que fuera escarnecido y que fuera despreciado. Recordamos la escena durante el tiempo en que el juicio fue llevado a cabo, cómo el Señor Jesucristo fue vestido con ropas reales y la gente le decía, salve rey, y cogían una vara de una caña y le daban por la cabeza para que la corona de espinas se clavara más en él. Para que la gente se burlara de él, para ser destruido, para llegar a la cruz del Calvario y soportar el dolor que ningún ser humano es capaz de soportar. ¿Sabe cuánto tiempo le va a tomar al ser humano soportar la ira de Dios sobre sí? Toda la eternidad. Eso es el infierno. Eso es el infierno. Muchos de nosotros hemos visto a nuestros hijos sufrir. Y yo no sé usted, pero cuando yo veo a mi hijo, a mis hijos sufrir de alguna manera, nosotros quisiéramos ser nosotros que estuviéramos en esa posición. Eliminarle todo dolor, todo problema, toda dificultad a nuestros hijos. ¿Cómo habrá estado el corazón de Dios el Padre al ver a su Hijo amado en esa agonía y clamándole y diciéndole, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Un hombre del pasado le vio caer, dijo lo siguiente acerca de esa escena. Dios le vio caer al suelo, arrastrarse en el polvo, sudar gotas de sangre y en medio de esa agonía volverse al Padre y clamar de todo corazón a Él, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué recibió? La ira de Dios, los tormentos del infierno fueron enviados a él
y por las manos de su propio Padre murió en la cruz. Escuchen cómo lo dice la Escritura en Isaías capítulo 53. Dice, Dios quiso quebrantarlo, sometiéndole a padecimientos. Dios el Padre lo quebrantó, sometiéndole al padecimiento. Pero ¿saben qué? La grandeza de ese amor se ve más clara cuando nosotros consideramos por quiénes fue que Él hizo eso. Fue por nosotros, hermanos. Por enemigos de Dios, personas que deseábamos por encima de todas las cosas que Dios nos dejara tranquilos. Yo no te conozco a ti, algunos de ustedes yo no lo conozco, pero yo puedo decirles que por muchos años, cada vez que a mi mente venía la palabra de Dios y trataba de enfrentarme a mi maldad y a mi pecado, ¿saben cuál era mi respuesta? Salía corriendo. No quería nada con ese individuo, no quería nada con él. ¿Por qué? Porque pensaba que esa persona con sus leyes y todos sus mandamientos iba a tronchar mi vida. Pero Dios fue misericordioso y a pesar de mi rechazo, Él me llamó. Pero nosotros no solamente lo rechazábamos, sino que lo despreciábamos, los desobedecíamos y vivíamos contentos, perfectamente tranquilos en nuestra maldad. Es de nosotros que la Escritura dice que nosotros matamos al autor de la vida. Yo me imagino que alguna vez usted ha escuchado la escena de la crucifixión y habrá dicho, qué gente tan malvada esa que gritó crucifícale. ¿Sabe qué? Si tú hubieses estado allí, tú también hubiese dicho, crucifícale. ¿Por qué? Porque ese crucificado nos molesta. Es por esto que yo llamo a este amor un amor profundo. Un amor profundo, un amor que se mueve a pesar de las personas por quienes Él se está moviendo. ¿Tú te has puesto a pensar qué difícil es para nosotros saludar o mostrar buena voluntad por alguien que nosotros pensamos que nos quiere hacer daño? ¿Te ha pasado eso? Alguien en el trabajo, alguien en la sociedad, alguien en la iglesia que tú entiendes que no se lleva contigo y que piensas tú que esa persona tiene malas intenciones para contigo, que habla mal de ti, que habla en tus espaldas. ¿Te es cómodo relacionarte con esa persona? ¿Te sientes a gusto cuando lo ves entrar en la iglesia, cuando lo ves entrar en el lugar donde tú estás? Estabas muy feliz hasta que esta persona llegó. Pero mira lo que Dios hace. No solo se separa de su Hijo por tales personas, sino que lo clava en la cruz y lo entrega. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y por qué nos amó? Porque nos amó, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos hijos de Dios. Habiendo visto entonces qué significa que Dios entregó a su Hijo y qué implicó hacerlo, veamos en tercer y último lugar la intención o el propósito de Dios al entregarlo. ¿Por qué lo hizo? Nuestro texto tiene la respuesta. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para que los pecadores, donde quiera que estén, de cualquier lugar que vengan, no se pierdan, no se condenen, sino que ejerciendo fe en Jesús, en el crucificado, puedan librarse de la ira venidera. Miren, este mundo consiste de un gran río de personas, de pecadores que se están perdiendo, personas que están pasando por el tiempo y por la historia y que van camino a una condenación.
Esto es lo que el mundo es realmente. Y Cristo interviene en ese mundo para traer a ese mundo esperanza. Vayan conmigo de nuevo a Juan capítulo 3 para que vean el contexto. Dice Juan capítulo 3 lo siguiente, el Señor Jesucristo hablando a Nicodemo en el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nótenlo ahí. Dice el Señor Jesucristo, yo no vine a este mundo simplemente para hacer algo. Yo vine a este mundo porque en este mundo las personas están en condenación y el que cree puede ser librado de la condenación. Cristo no vino a condenar, los hombres estaban condenados. Cuando Él vino a salvar de entre todos estos que están condenados que creerían en Él. Miren el versículo 36, como termina diciendo la idea el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y así es como el hombre se encuentra en este mundo, mis amados hermanos y mis amigos. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no has creído en Jesús, tu condición es esta. Estás muerto en tus delitos y pecados. Estás en ese gran río que está caminando hacia la vida eterna. Estás en una situación crítica, en una situación caótica y lo que es peor, la ira de Dios está sobre ti. El Señor Jesucristo dice, no, la ira de Dios está sobre ellos. Tal vez tú dirás, pero mi hermano, usted dice que la ira de Dios está sobre mí, pero yo no siento la ira de Dios sobre mí. Es más, mire, yo veo favor de Dios en mi vida. Mira las cosas que tengo alrededor. Mira todo lo que yo he podido lograr en esta vida. No, mi amigo. Los favores de Dios no están contigo, sino su ira. Y es necesario que clames a Dios para que Él te permita ver su ira y te conceda conocer tu verdadera condición. ¿Sabes por qué? Porque es a aquellos que se saben pecadores que el Señor Jesucristo fue enviado a este mundo para salvar. Si tú piensas que no tienes ningún problema con Dios, entonces no tienes necesidad de salvación. El favor de Dios no se mide por la cantidad de cosas que Dios nos da en esta vida. El favor de Dios se mide por el hecho de que abre nuestros ojos para que veamos la maldad y la miseria que hay en nuestros corazones. ¿Sabían eso? A veces las personas me preguntan que cuál es la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano. Y yo lo digo de la siguiente manera, muy sencilla. El no cristiano se ve a sí mismo bueno, se ve una persona que hace el bien y que no le hace daño a nadie. El cristiano sabe que es malo, se tiene miedo de sí mismo y sabe que sin la gracia de Dios, él no se puede garantizar con nadie. Esa es la diferencia. Por eso es que él se vio un día perdido, se vio bajo la ira de Dios, se vio camino al infierno, se vio en ese río ahogándose, clamó, Señor, sálvame, sácame. Y miró al crucificado, miró el asta, miró esa cruz, miró ese sacrificio, miró el amor de Dios y pidió que Dios tuviera misericordia de él para que él pudiera también participar de la vida eterna y de la gloria. Dios no tenía que salvarnos. Dios no tenía que hacerlo. Él lo hizo. ¿Saben por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que deja de pensar que es bueno, que es decente, todo aquel que deja de pensar que las obras que Él ha hecho valen algo delante de Dios, pueda descansar en la obra de Cristo en el Calvario y no se pierda y tenga la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero que tú te engañes. Si tú estás aquí sin Cristo, no te engañes. Porque
¿Recuerdan lo que Dios hizo con su Hijo cuando su Hijo cargó el pecado sobre sí? Dice la Escritura que Dios no escatimó a su Hijo. En otras palabras, Él no lo libró. Él no dijo, déjame usar mi influencia para ahora proteger a mi hijo y que no le caiga esta ira sobre él. No, Él no lo escatimó. Y la Biblia dice que Él es el amado de su alma. Imagínate lo que va a pasar contigo si tú llegas a la eternidad sin haber confesado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Toda una eternidad pasarás pagando una deuda que es eterna, que no tiene fin. Pero no tiene que ser así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, que haga, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo con la intención de que los pecadores en todo el mundo puedan oír el glorioso mensaje del Evangelio, se vuelvan de sus pecados, crean en el Señor Jesucristo y sean salvos y jamás continúen con la práctica del pecado. Tú has escuchado hoy este profundo amor de Dios. Tú has oído que Dios te está llamando y que te dice que Él ha dado a su Hijo. ¿Y no crees tú que un Dios que hace eso es un Dios que tiene buenas intenciones con los pecadores? Que cuando Él dice, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. O si alguno tiene sed, que venga y que beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno está trabajado y cargado, yo le haré descansar. Él está diciendo la verdad, mis hermanos. Y Él tiene toda la intención de hacerlo. Mi amigo, no se necesita un llamado especial de Dios. Simplemente aceptar la invitación que Él está haciendo, de que te veas como Él te ve y que confieses a Jesucristo y aceptes su sacrificio. Pero para los que hemos creído, esta verdad debe producir por lo menos dos cosas en nosotros. Por un lado, gratitud. ¿Tú te has preguntado alguna vez, ¿por qué a mí? Yo no sé cuántos de ustedes tienen muchos amigos a quienes ustedes pensaron que cuando le predicaran el Evangelio rápidamente se convertirían porque eran almas gemelas con ustedes. A mí me pasó eso. ¿Saben dónde están esas almas gemelas? Hace más de 35 años en otro lugar. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué a mí. Pero sí sé que Él me salvó, que Él me lavó, que Él me redimió y que Él me llevará a su presencia en la vida eterna. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en ese sentido también debe producir seguridad en nosotros. Porque el Señor dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y eso es todas las cosas en esta tierra y todas las cosas en la vida venidera. Tenemos seguridad de que el que empezó la buena obra en nosotros es poderoso para llevarla hasta el día de Jesucristo. Así que regocijémonos en eso. Nosotros estamos aquí por el puro afecto de la voluntad de Dios y vamos a estar allá por el puro afecto de la voluntad de Dios, pero con toda certeza y con toda seguridad. Que el Señor nos dé de su gracia y que llevemos esta palabra en el corazón para nosotros agradecerle a Él su misericordia y su bondad en este día.